Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Paula y esto es Entre Pecas y Libros. Hoy os traigo los libros de fantasía o de romantasy que más me han gustado en el 2024. Os diré por un lado los que me he leído en físico y después os pondré las portadas de los que me he leído en el Kindle. Para empezar, quiero decir que yo, según Goodreads, ¿vale? Me he leído un total de, creo que fueron 180 y algo libros, ¿vale? No me acuerdo exactamente si 181 o 182, no me acuerdo. Pero bueno, lo importante es que me leí muchos libros. Es verdad que yo había puesto el objetivo, entre comillas, porque al final no es leer por objetivo, es leer porque me apetece. Y me lo había marcado en 150, pero es verdad que lo superé con creces. Tengo que decir que de estos libros, de estos 180 libros aproximadamente, pues no todos son gorditos, ¿vale? No todos, mira, este por ejemplo no es gordo, pero bueno, podríamos decir que pues tiene unas 550 y pico páginas. Entonces, vale, podríamos decir que tiene un tamaño considerable para leer. Pero luego es verdad que de fantasía suelen ser todos así, pero me he leído muchísimos libros de romance, de sport romance y de este tipo de lecturas que son súper rápidas de leer. Yo me las devoro en 2 días y la verdad que si tienes tiempo y si tu pasión es la lectura, pues al final no son tantos libros o podríamos decir tanto tiempo dedicado. Dedico mucho, pero es verdad que es lo que siempre digo, si ya me seguís por aquí o sobre todo en mis otras redes sociales, pues es verdad que me paso el día leyendo. O sea, yo trabajo, voy a entrenar al gimnasio y leo. No veo la tele, no veo el telediario, series muy rara vez las suelo ver, me engancho a una, voy viendo algún capítulo de vez en cuando, pero no es como la lectura. La lectura es mi pasión, al final es, yo creo que llega a ser una forma de vida y por eso quiero que nadie piense que el número de lecturas que se hacen al año es importante. Yo me he leído tantos libros o sea, ese número de libros, yo me los he leído yo, Paula, pero otra persona a lo mejor se ha leído 10, se ha leído uno y es perfecto. Lo ha disfrutado muchísimo y ya está. Lo importante al final yo creo que es disfrutar de lo que nos hace felices y a mí leer, amigos y amigas, me hace muy, muy feliz. Pero bueno, vamos con lo que quiero contaros hoy y de momento vamos a hablar de los libros de fantasía. En próximos vídeos a lo mejor os hablo pues de thriller o de dark romance o de romance a secas, ¿vale? Pero de momento esto quiero dedicarlo al romantasy o al fantasía con romance, porque al final es mi género favorito del mundo mundial y es lo que más disfruto leyendo, aunque me pase horas y horas leyendo romances. Del primer libro que quiero hablaros es Bruma Roja de Lucía G. Sobrado y es una maravilla. Podríamos decir que si tenemos en cuenta los personajes, cómo se llaman y un poco la historia, podríamos decir que es un retelling de Caperucita Roja y el Lobo, pero realmente la historia en sí no tiene mucho que ver. Entonces, bueno, aquí tenemos un mundo de fantasía que tras una maldición, pues las personas que vivían en este territorio, pues están encerrados dentro de ciertos hechizos, podríamos decir. No quiero contaros mucho porque de verdad creo que merece muchísimo la pena que vayáis así a leerlo, porque creo que os va a gustar mucho más la experiencia si no os enteráis de mucho más. Ella, es verdad que la protagonista sí que os puedo decir que es cazarrecompensas y ella siempre trabaja sola. Le gusta muchísimo trabajar sola y no necesita la ayuda de nadie. Entonces le encargan que tiene que encontrar a la hada madrina que es la responsable de esta maldición que ha sumido a todo el territorio en estos horribles hechizos y en esta vida horrible. Pero bueno, todo lo que es que al final ella mucho trabajar sola, pero al final siempre encuentra a alguien en el camino con el que tiene que aliarse y con el que tiene que trabajar juntos. Entonces, bueno, ahí empezaría nuestra historia y de verdad merece muchísimo la pena. Os va a meter en un mundo que es un poquito más oscuro de lo que es la Caperucita normal, ¿vale? Pero de verdad merece un montón la pena. Si os gusta ese tipo de romantasy, creo que os va a flipar, así que darle una oportunidad. Y son 2 libros, es una biología, Bruma Roja y Reino Feroz, ¿vale? Son los 2 libros. Entonces se leen súper rápido. Es verdad que son de 500 páginas y pico cada uno, pero es verdad que son 2, por lo que merece muchísimo la pena meterse con ellos. Si continuamos con criaturas un poco raras, tenemos Novia de Ali Hesselwood. Este libro me ha flipado, me ha encantado. Yo creo que ya lo he dicho en un montón de vídeos, pero es verdad que me lo he releído de nuevo en el 2024 y es que se ha vuelto a convertir en otro de mis libros, o sea, otra vez en uno de mis libros favoritos del 2024. Aquí tenemos la historia de una vampiresa y un hombre lobo. Obviamente 2 especies completamente enemigas
y que por circunstancias de la historia, ella, Misery, pues tiene que ir al territorio de los lobos y casarse con el jefe de la manada de los hombres lobo. Ella al final acepta porque piensa que una amiga que es humana, ¿vale? Su mejor amiga, su hermana, podríamos decir, ha desaparecido y ella piensa que en el territorio de los hombres lobo puede encontrar pistas. Entonces ella como que hace como que es valiente y que lo hace porque su padre, que es el jefe de los vampiros, pues, oye, esté orgulloso y es su deber al final como hija y princesa del reino de los vampiros, pues como que acepta este matrimonio este matrimonio concertado. Pero realmente ella tiene esa cosilla dentro de decir, yo voy porque a mí me interesa, no porque me lo tengáis que obligar. De verdad, si no lo habéis leído, descubrirlo porque merece muchísimo la pena. Y además, habla una cosilla de una especie de nudo que hay, amigos y amigas, tiene mucho para hablar aquí, mucha chicha para hablar. Uno de los últimos libros de fantasía o de romantasy que me leí este año y que estoy deseando continuar con los siguientes libros es el libro de Azrael. Yo este libro lo tenía comprado y guardado aquí en mis estanterías desde hace un montón de meses. Y al final, hasta que no salió en el club de lectura, no me lo leí. Y mira que leemos cosas en el club, O sea, mira que podría haber salido este libro muchísimo tiempo. Pero, o sea, hace mucho tiempo. Pero al final salió a últimos de año. Pero, madre mía, mereció muchísimo la pena. Lo tengo marcado, no, lo siguiente. O sea, he marcado muchísimo este libro. Me ha flipado. Aquí tenemos la historia de un momento en el que en el mundo, pues, en cómo se llama este mundo, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, conviven humanos, personas o seres del altermundo, podríamos llegar a decir como el infierno o algo así, y dioses y personajes del cielo, podríamos, semidioses, dioses y todas estas cosas. Entonces, la protagonista es un ser del altermundo y el protagonista masculino un dios. Entonces son archienemigos totales. Y ella trabaja para el jefe o podríamos decir el rey del altermundo, no sé si es el rey, pero bueno, es el jefe, el que manda, y él es el que manda en los otros mundos, podríamos decir, entre los dioses. ¿Qué pasa? Que al final ella tiene que conseguir destrozarlo a él y él tiene que conseguir destrozarla a ella, hasta que al final tienen que acabar colaborando juntos para intentar eliminar un mal común que piensan que puede ser muchísimo peor que uno u otro. Entonces, al final se monta una movida aquí tremenda. Es muy largo, ¿vale? Es largo. Es de estos libros de fantasía, bueno, no muy largo, son 670 y pico páginas. Y es verdad que es de estos libros de fantasía que tienes que estar acostumbrado a leer romantasy, porque hay mucha descripción de escenario, mucha descripción de personajes, hay muchas historias entrelazadas que tienes que ir pillando. Entonces, de verdad, si os animáis a leerlo, yo os recomiendo muchísimo que cojáis post-it o yo lo que utilizo que son estos washi tapes y un boli y vayáis apuntando cositas porque de verdad vais a flipar y os vais a meter de lleno en la historia. Yo ya tengo comprado el siguiente libro, pero es que podríamos decir que en inglés sería un segundo libro completo y en España ese segundo libro lo han dividido en dos. Yo tengo ya comprada la primera parte de ese segundo libro y la segunda parte sale ahora a principios de año, no me acuerdo el mes, pero por los primeros meses del año. Así que, amigas, amigos, un muy buen momento para empezar con el libro de Azrael. Vamos a continuar con los que me he leído en el Kindle y que algunos de ellos probablemente me los acabé comprando en físico porque los quiero tener, me gusta hacer relecturas, me gusta marcar en el libro físico con mis washi tapes y con mis bolis y subrayadores y demás lo que he ido marcando en el Kindle, porque es verdad que la experiencia no tiene nada que ver y aunque marco en el Kindle bastante, a mí me gusta marcar mis libros en físico, leerlos, subrayarlos, escribirlos y a mí me gusta vivirlos. Entonces, al final, los que me gustan mucho me los acabo comprando tarde o temprano en físico. Pero bueno, cuando se puede. Del primero que quiero hablaros es La Era de los Reyes, de Nira Strauss. Y este libro me ha gustado muchísimo. Estoy esperando la segunda parte como agua de mayo. Y de verdad que no sé cuándo sale la fecha. Voy a tener que investigar porque tenía que haberlo hecho antes de este vídeo, pero no me he acordado. Si alguien la sabe, pues directamente ya me la puede dejar en un comentario y os lo agradezco un montón. Y si no, no pasa nada porque yo sigo a Nira en las redes sociales, entonces probablemente tarde o temprano nos acabaremos enterando. Estamos en un mundo en el que hace los Shade o los Slave, es un nombre así un poco raro,
como que han sido perseguidos durante muchos años por el rey humano actual. Entonces, todas las personas que todavía tienen algún tipo de poder tienen que vivir recluidas, asustadas o exiliadas a otros sitios. ¿Qué pasa? Que al final nuestra protagonista es una chica que guarda ese secreto y tiene que proteger encima a su hermana pequeña, que también es Slide o Shade o algo así. Ahora mismo no me acuerdo cómo se decía exactamente el nombre. Pero claro, ella tiene que intentar esconderse porque están ellas dos solas y subsistir como pueden, sobrevivir como pueden, intentando hacer los trabajos, pasando desapercibidas, ganando dinero, lo poco que pueden para comer, tener un sitio donde dormir, hasta que de repente, cuando están trabajando en una panadería, llega la cacería salvaje, que son los hombres del rey encargados de vigilar, encontrar y a los seres con magia. No digo más el nombre porque lo digo fatal. Entonces, ellas de repente están trabajando en la panadería y se encuentran con que entra la cacería salvaje en esa misma panadería y van a por ellas. No saben si es porque van a por ellas o porque al entrar se dan cuenta de que tienen poderes y ya no tienen escapatoria. Ella logra escapar, pero a su hermana se la llevan. Entonces ella desde ese mismo instante va a intentar hacer todo lo posible para encontrar a la persona que se lo ha llevado, o sea, que se ha llevado a su hermana, y rescatarla y poder volver a esconderse o ir lo más lejos posible de ese reino, o lo que tenga en plan es la autora decirnos, porque ya os digo que es el primer libro. Es una pasada, es un romance así muy guay. De principio es como que se llevan como súper mal cuando ella conoce al que será el protagonista masculino, pero después, poco a poco, es que los va a encantar, os va a hacer reír, es tierno, es sexy, es que lo tiene todo. Y de verdad merece mucho la pena. A mí Nina Strauss en este libro me ha flipado, me ha encantado. Y de hecho le escribí a ella un mensaje por Instagram porque no me aguantaba. Y la verdad que tengo muchísimas ganas de continuar con el segundo, así que ojalá, ojalá, ojalá que no tarde mucho en sacarlo. Un libro que no es para todo el mundo es Para el lobo de Hannah Whedon. Es un libro que la portada también sale una caperucita roja y de hecho la protagonista tiene una capa roja para abrigarse del frío y a él como que lo llaman un poco el lobo feroz y tal, pero ahí se termina el retelling. Este es muy oscuro, de verdad, habla mogollón de tema de sangre, de huesos, de peleas, o sea, es como bastante brutal en este sentido. Y la historia es oscura, es un romance así bastante oscuro. No es dark romance, ¿vale? No hay nada de SEXO heavy, ni esas cosas. Simplemente es que lo que es la fantasía, lo que es el mundo, es bastante oscuro. Hay mucha, ya como os digo, sangre y todas estas cosas. Entonces, al final, no vale para todo el mundo. A mí me ha encantado. No os voy a decir nada más porque de verdad creo que merece la pena leerlo. A mí, ya os digo, me ha gustado un montón y sobre todo me ha sorprendido muchísimo la historia y cómo la autora ha desarrollado el escenario, el mundo, la magia, no sé, cómo la trama te va pues atrapando y vas descubriendo cosas y cada vez estás como más metida en ella y la verdad que tengo muchísimas ganas de continuar con el segundo, lo que pasa que como siempre me van saliendo lanzamientos por delante de la cara y al final los que quiero leer los voy como atrasando, pero imaginaros lo que me ha gustado, que al final no he tenido ni siquiera que leer la reseña que hice en su momento porque me acuerdo perfectamente del libro y de todo lo que pasó. Me fallan los nombres, pero eso es cosa de Paula, ¿vale? A mí los nombres siempre me fallan, pero de verdad me acuerdo de todo el libro porque es una pasada. Ahora quiero hablaros de otro, que es que además la autora es un amor de persona, porque además si hablas con ella, si le dices en sus redes sociales que te estás leyendo su libro, que te ha gustado, tus opiniones, no sé, ella le encanta y lo agradece un montón. Y estoy hablando de Todos los ángeles del infierno de Miriam Mosquera. El segundo ya está publicado también. Yo lo tengo encargado, no lo he leído todavía, pero la verdad es que lo mismo me pasa con todos, que al final, y de hecho creo que he descubierto que me gustan mucho más los libros de así de sagas, o de trilogías, o de biologías o tal, cuando dejo tiempo entre uno y otro, porque si no como que la historia me satura mucho. Entonces de esta manera como que los leo el primero, leo un montón de otros libros en tal, y luego cuando cojo el segundo, si me acuerdo del primero, es que realmente me gustó. Si no me acuerdo, es que ese libro no me ha gustado para nada. Entonces, al final, a día de hoy, cuando este libro me lo leí a principios del 2024, me acuerdo perfectamente de la historia y la verdad es que me encantó, me encantó, me encantó. Estamos en un mundo en el que cuando hubo una guerra entre dioses
sí, bueno, entre ángeles y demonios, pues los demonios ganaron y expulsaron a los ángeles de la tierra, podríamos decir entre comillas, ¿vale? Entonces, pues ahora mismo los seres que mandan son los demonios, y en concreto uno que es como el rey, y pues sus manos derechas, ¿no? Como sus hombres de confianza, que son los que tienen como él muchos poderes así bastante feos, y que son los que mantienen con mano dura a todos los humanos que intentan subsistir y sobrevivir como pueden en esta tierra, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final hay otro tipo de seres que nacieron con unos poderes, pero tienen que vivir en el anonimato completamente, porque si los demonios los descubren, los... Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nuestra protagonista es una chica, una de estos seres que nació con poderes mágicos, con poderes especiales, con dones. Y ella tiene el recuerdo, o ella vio como uno en concreto de estos hombres de confianza del rey demonio acababa con la vida de sus padres. Entonces ella tiene, además de que intentar pasar desapercibida y proteger a los seres que son como ella y a sus amigos, tiene entre ceja y ceja metida esa venganza que quiere cobrarse contra ese demonio. Y no para, o sea, no va a parar hasta conseguir cobrarse esta venganza y que acabar con él. ¿Qué pasa? Que al final, cuando intentan hacer como una especie de ataque tal, pues no salen las cosas bien. Ella tiene como el objetivo de ir a buscar un arma especial para intentar terminar con la vida de estos demonios, porque al final esa arma parece ser que es la única que puede acabar con ellos o acabar en concreto con el rey de los demonios, y ella pues tiene como la misión de ir a buscar este arma, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que al final pues tiene que ayudarse de una persona totalmente inesperada que acaba siendo uno de los demonios que andaban por ahí, por el castillo, por la fiesta en la que estaban. ¿Qué pasa? Que al final, pues, al trabajar juntos, pues como que va generando una serie de confianza entre ellos. Al final estamos hablando de un demonio que quiere acabar con la vida de ella y ella que quiere acabar con la vida del demonio. Entonces, al final, pues ya os imagináis. ¿Qué pasa? Que la historia va hacia adelante, pero es que de verdad os vais a llenar muchísimo de esta historia, os vais a meter y sumergir de lleno en ella y vais a quedaros con muchísimas ganas de continuar con el segundo. A lo mejor no sois como yo y directamente acabáis página última de este libro y continuáis con la primera página del siguiente. Oye, cada uno lee como lee, pero de verdad que os lo recomiendo muchísimo. Y por último, os traigo un libro que me encantó, o sea, me flipó. Este lo leímos en el club de lectura y estoy hablando de Placeres Mortales de Belén Martínez. Y la verdad es que, bueno, la portada es una maravilla, ya la podéis ver por aquí, la portada es preciosa, pero es que además la historia y toda la escenificación, todo el desarrollo de la historia, todos los escenarios que la autora explica, describe y te nombra, es que son una maravilla. Al final estamos hablando de que todo ocurre en Asia, en un territorio asiático, y la verdad que los trajes, las ceremonias, las casas, los paisajes, todo es que es precioso, pero precioso, precioso, precioso. Y en sí, además, la historia, pues es una pasada. Tenemos la historia de un mundo en el que conviven personas que tienen poderes y personas que no tienen poderes. ¿Qué pasa? Que es un poco un mundo como regido por unas normas muy estrictas en las que hay un emperador y hay una familia real que tienen poderes y que son los únicos que pueden utilizar ciertos poderes. ¿Qué pasa? Que si el resto de personas tienen poderes, solo y exclusivamente los pueden utilizar para el favor de ese emperador, ¿vale? O sea, no pueden utilizar esos dones para sí mismos, tiene que ser solo para el emperador. ¿Qué pasa? Que nuestra protagonista podríamos decir que es una niña que aparece abandonada a las orillas de un río. Y en el río, y ese río pues pasa por una finca, de una mansión, de una casa, podríamos decir, como de nobles, podríamos decir, ¿vale? De gente de dinero y de una muy buena posición social y política. ¿Qué pasa? Que lo encuentra la otra niña que es de la familia y cuando lo encuentra se la llevan a su casa. Y obviamente no le dan los privilegios que tiene la propia hija de la familia, pero sí que le dan un techo y le dan un trabajo y la ayudan como a desarrollarse un poco como persona. Empieza a trabajar en esta casa como criada y además es que se hace muy, 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 muy amiga de la hija de esta familia, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta familia llega a un punto que cuando el emperador actual pierde la vida
y su hijo es el que hereda ese cargo, ese trono, como que las cosas les empiezan a ir fatal a nivel económico, a nivel de relación social, a nivel de relación política, y empiezan a ir en picado. Entonces, la hija decide que para volver a tener la misma posición social que tenían antes, tiene que hacerse concubina del rey. Se va al palacio y va a intentar conseguir uno de los puestos de estas personas de damas de compañía del emperador. Y al final ella se va, ¿no? Y supuestamente la eligen y se ve que va ascendiendo, entonces esta familia vuelve a conseguir otra vez una posición social. ¿Qué pasa? Que Pixie se enfada muchísimo con su amiga porque al final ella piensa que puede ser en la vida muchísimo más que una esposa. Entonces piensa que está cometiendo un error y que debería de luchar por ser independiente y por no dejarse a que como que es mujer, tiene solo el papel o el poder de hacer las cosas siendo la concubina del rey e intentar convertirse en una de sus esposas o en su esposa. Entonces al final se enfada mogollón cuando esta chica pues envía cartas, Tixi las rompe, las quema directamente, no las lee. Hasta que de repente llega la noticia de que esta chica pues como que estaba embarazada y tal. Entonces, Tixi como que se empieza a preocupar un poco, intenta leer una de las cartas, pero ya no le da tiempo a ver qué está pasando porque llega la noticia de que esta chica pues ha fallecido. Entonces Tixi toma la decisión, sin pensar mucho las cosas, de intentar introducirse en el palacio para intentar ser una de las concubinas del emperador y descubrir quién ha acabado con la vida de su amiga y qué ha pasado aquí. Y empieza una historia que es que de verdad vais a flipar. Es una pasada. O sea, es una maravilla. A mí me encantó. De verdad que se llevó 5 estrellas, como 5 catedrales de grandes este libro. O sea, una pasada. Y nada, esto es todo en el vídeo de hoy. Recordaros como siempre que si os gusta mi contenido, le deis a seguir, le deis me gusta, dejéis algún comentario y que también tenéis pues igual entre pecas y libros en otras redes sociales y si me seguís pues me hacéis un favor enorme. Nos vemos en el próximo vídeo y un besazo.